Escucha este dato. Variación porcentual del número de empresas entre 2016 y 2021. En Madrid subieron 4,4%, en Andalucía y Valencia 3,6%, en Canarias 1,8%, en España crecieron 1,5%, en Cataluña 1% y en Asturias cayó 1,3% el número de empresas. Asturias es la tercera peor región en la evolución del número de empresas. Las políticas socialistas siguen arruinando a una región que podría ser líder. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control, tras esta pausa de Navidades que se prolongó un poco más de lo deseado. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, soy @DiegoBarceló, y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados puedes suscribirte de manera gratuita para recibir todos los artículos que publico y otro material. La primera noticia económica y política a la que hay que referirse es la votación de la reforma laboral. Cuando la gente o los analistas se preguntan por qué la gente se siente distanciada de la clase política, por qué desconfía de la clase política, por qué la palabra político es una mala palabra, es por cosas como la que pasaron ayer. Un gobierno impulsa una ley en la que no cree, pero tiene como incentivo el desprestigiar a su propio socio de gobierno. Los socios de investidura criticando al gobierno que apoyaron por decirle que es una ley insuficiente, etc. En realidad esa parte de estos partidos de extrema izquierda tenían razón y los separatistas tienen razón porque Sánchez había dicho que iba a hacer una cosa y luego, como es su costumbre, hizo otra. Un pequeño partido, digamos de centro derecha, Unión del Pueblo Navarro, pacta con el sanchismo, que es la antítesis de todo lo que dice defender UPN, para que no reprueben a su alcalde en Pamplona. Sin embargo, los diputados de UPN se saltan la disciplina de voto y votan en contra. Y luego, un diputado del PP se equivoca y permite la aprobación de un proyecto lamentable. Uno piensa, bueno, errar es humano, pero parece que ese mismo diputado solo en esa sesión se equivocó 3 veces. Al mismo tiempo, la presidenta del Congreso dice que primero el decreto es rechazado, luego la alertan que no, que sí que es aprobado, entonces se les dice. Al mismo tiempo le informan del error del diputado y no concede la palabra a la portavoz del PP, aprovechándose del error e impidiendo corregir el voto a sabiendas de que estaba equivocado. No sé cuáles son las derivaciones jurídicas, porque yo creo que el PP tiene, digamos, hay caso, tiene elementos para que ese error se revierta, pero en cualquier caso toda la escena es vomitiva, simplemente vomitiva, y es, como digo, la mejor muestra de por qué cuando uno dice que se dedica a la política la gente lo mira con desconfianza, porque han demostrado toda esta gente que estoy mencionando los peores vicios. Bueno, me estaba olvidando de Adriana Lastra acusando sin pruebas al PP de haber pagado a los diputados de UPN para saltarse la disciplina de voto. Dijo textualmente Adriana Lastra
que solo lo único que nos falta saber es el precio. O sea, es una degradación institucional tan extrema que una persona se atreve a decir que un partido, el principal partido de la oposición, pagó a otros diputados sin pruebas y no pasa nada. Yo tengo la esperanza de que esas declaraciones absolutamente irresponsables tengan alguna consecuencia, pero lo dudo. Del proyecto en sí no te voy a hablar porque ya lo hice antes y sabemos que se trata, como te digo, de un proyecto lamentable que da más poder a los sindicatos y que quita herramientas a las empresas, sobre todo en materia salarial, porque los convenios sectoriales van a tener prevalencia sobre los convenios de empresa y además porque limita la temporalidad. Lo que creo que merece la pena resaltar, que con el esperpento de la sesión en la cual se votó este decreto ley parece haber quedado de lado, pero para mí debe resaltarse, es el derrotismo intelectual de una gran parte de los opinadores, que no son de izquierda, que nos sugerían a los ciudadanos que celebráramos y que deseáramos en ese momento, cuando esas opiniones se decían, la aprobación de la ley. Incluso sugerían que el PP tenía que apoyar este decreto ley. Y me parece que es un derrotismo intelectual inaceptable, porque nosotros los ciudadanos no podemos conformarnos con un proyecto malo simplemente por el hecho de que la banda de mentirosos e ineptos que nos gobiernan son capaces, y ciertamente lo son, de un proyecto mucho peor. Nosotros tenemos que aspirar a algo, no digo ideal, pero por lo menos algo bueno, algo que intente mejorar. Este es un proyecto que a sabiendas no solo no mejora, sino que empeora una ley de por sí mala, la ley laboral. A pesar de que mejoró con la reforma del 2012, sigue siendo una ley mala. Y nos piden que lo aceptemos y sugerían que el PP tenía que apoyar esto. Al menos prevaleció el buen sentido en el PP para oponerse a esto. Yo entiendo que la COE haya tenido que pactar porque ellos, los empresarios, tienen que mirar a largo plazo y saben que más allá de Sánchez algún día terminará, pero sus empresas tendrán que continuar. Y entonces entiendo que puedan haber cedido a la presión, firmar un acuerdo, e incluso hasta entiendo que ellos puedan sentirse satisfechos porque son más conscientes que nadie del desastre que podría haber hecho la ministra Díaz y el propio Sánchez en este terreno, y la verdad que los daños fueron contenidos. Pero de ahí a que nosotros los ciudadanos tengamos que celebrar una ley mala, no tiene sentido. ¿Cuál es el problema, la raíz fundamental del cual parten todos los problemas de la ley laboral? Que es una ley laboral de raíz socialista. Más allá de todas las reformas que han hecho uno y otro partido, es una ley, insisto, de raíz socialista. ¿Por qué? Porque es una ley que parte de la base de que el empresario es un explotador y que el empleado es un pobrecito explotado que merece la protección y el amparo del gobierno. Partiendo de esa base marxista y equivocada, la ley laboral pone un montón de controles y de salvaguardas para supuestamente defender al empleado, que en la práctica lo que hacen es encarecer la contratación de personal. Y como resultado de esa visión socialista equivocada y empobrecedora, tenemos que España tiene siempre, si no el primero, el segundo
o el tercer dato de desempleo más alto de Europa. Y no conformes con eso, tenemos paro de larga duración, es decir, gente que no encuentra trabajo hace más de 2 años, también de los más altos de Europa, y una tasa de temporalidad también de las más altas de Europa. Esta ley considera que en España 1 de cada 4 empleados es temporal, simplemente porque los empresarios son unos sádicos que les gusta aprovecharse y contratan temporal cuando podrían contratar de manera fija. ¿Qué motivos tenemos para pensar que los empresarios alemanes son buenos, generosos y que están, digamos, que velan más por el interés de sus empleados que los empresarios españoles? O los empresarios portugueses. ¿Por qué tenemos que pensar que nuestros empresarios son los peores de Europa? Yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, como digo, 1 de cada 4 empleados en España es temporal. En el sector público la proporción es mayor. Pero en la media de la Unión Europea es un 14% de los empleados el que es temporal, y en países como Austria o Irlanda es cerca del 10%, en Alemania el 11%. La diferencia, ¿por qué es? Es porque la ley laboral española es de las peores. Si nosotros copiáramos la ley laboral de Suecia o de Dinamarca o de Austria, o ya puesto la de Portugal, los resultados serían mejores, porque la ley laboral española es muy mala. Con este proyecto que se aprobó, va a empeorar un poco. No va a ser un desastre total, como podría llegar a ser, pero empeora un poco. Y no puede llamarnos la atención, porque la concepción ideológica con la que se hizo esta modificación de la reforma laboral de 2012 es absolutamente marxista. De hecho, la ministra Yolanda Díaz es comunista. Y que entonces, ya te lo dije 40 veces, que el marxismo parte de la base errada de que el empresario es un explotador. Entonces, me parece un derrotismo intelectual admitir una ley mala, mal concebida, cuando la gente que debería tener los principios claros, lo que tendría que decir es: vamos a derogar por completo la reforma laboral, pero ¿para qué? Para hacer una ley razonable, una ley como la de Alemania, como la de Austria, como la de Irlanda, como la de Reino Unido. Ese día España va a poder acercarse al pleno empleo, pero ni siquiera la gente que debería tener esto, porque es una declaración así no la podemos esperar de Esquerra Republicana, ni de Bildu, ni del PSOE, ni de Podemos. Pero entonces la gente que tendría que tener los principios más o menos claros y decir esto con contundencia, no lo dice. No sé si por cálculo político o, como digo, por no tener los principios claros. Y lo más estrafalario de todo es que estos malos proyectos se aprueban porque los pide Bruselas. Ahora todo es porque lo pide Bruselas. El ingreso mínimo vital se aprobó porque lo pedía, según dicen, lo pedía Bruselas. Esta reforma, que no es reforma, que ahora se le llama reforma a cualquier cosa, lo pide Bruselas. La reforma de las pensiones, que fue simplemente incrementar las cotizaciones, es porque lo pide Bruselas. El gobierno quiere subir la cotización a los autónomos también porque lo pide Bruselas. El gobierno está poniendo en marcha un fondo público de pensiones que en la práctica es competencia desleal y ataca un sector de actividad privado que era los planes de pensiones, también porque lo pide Bruselas. Yo sinceramente no creo que Bruselas pida esto, pero en cualquier caso la Unión Europea no se inventó para esto. Y suponiendo que en Bruselas se han vuelto locos y piden reformas contraproducentes, nosotros nos tenemos que oponer. Me dicen que es necesario aprobar esto para que lleguen los fondos europeos. Pues les digo la verdad, prefiero que no llegue ni un solo euro más. Si vamos a destrozar la ley laboral, si vamos a consentir que el Estado avance más, si vamos a permitir el intervencionismo, el aumento de impuestos, el aumento, insisto, del avance del Estado contra actividades privadas, para que lleguen fondos europeos, que no llegue ni un euro más.
Entonces, repito lo que dije antes, la Unión Europea no se creó para esto, no se creó para que un grupo de burócratas imponga a los países reformas encima contraproducentes, porque si me dijeran que son reformas para abrir el comercio, liberar de trabas, etc., uno dice, bueno, por lo menos van en el buen sentido, pero esto es absolutamente liberticida, estatista, intervencionista, no tiene ningún sentido. Entonces, esta intervención, esta presión, este chantaje de Bruselas de aceptar por buenas, no sé si porque no las miran, porque no les interesa o porque realmente están de acuerdo, este tipo de proyectos con el chantaje, como digo, de la llegada de los fondos europeos, me parece que puede terminar generando un sentimiento anti-europeo, euroescéptico, que no sería bueno para España, porque sigo pensando que la Unión Europea para España sigue siendo algo positivo, pero está muy mal rumbeada en este momento y unas concepciones intervencionistas y estatistas totalmente contraproducentes. Y la segunda cosa que te quería comentar, y es algo que no podemos perder de vista, y es una muestra de que los comunistas siempre van a más, entonces es la misma torpeza que se comete con los separatistas. Se cree que dándoles un poquito se van a conformar. Un separatista nunca se va a conformar porque quiere separarse del resto de España. Y un comunista nunca se va a conformar porque lo que quieren es abolir el capitalismo. Todo lo que sea menos que eso, para ellos es insuficiente. La ministra Belarra, que yo realmente no me puedo explicar cómo una persona como Ione Belarra es ministra de un país importante como España, quiere impulsar y están trabajando en lo que se llama una ley de diversidad de familias y protección, ley de diversidad familiar y de protección de las familias. Claro, con ese título mucha gente dirá, uy, qué bien, el gobierno va a proteger a las familias. Todo lo contrario. Lo más terrible es que muchas de las ideas que la ministra Belarra está pretendiendo incluir en ese proyecto de ley surgen del Libro Blanco de las Familias de la OCDE, una muestra más de que los organismos internacionales están copados por socialistas, intervencionistas, globalistas, en definitiva gente que va contra la libertad. Porque tú, fíjate el nivel de las aportaciones que hace este Libro Blanco de las Familias. Dice, hay que conciliar, claro, estamos todos de acuerdo, evidente. ¿A quién no le gusta conciliar? Evidentemente. Entonces, dice que tiene que haber políticas que permitan buenos salarios. Pero ¿cómo puede haber alguien que escriba en un informe semejante estupidez? Es evidente que cualquier persona con dos dedos de frente lo que quiere es que la economía funcione para que aumenten los salarios. Pero resulta que el socialismo es empobrecedor, por eso es un contrasentido. Nunca aplicando políticas socialistas se van a conseguir altos salarios. Y de hecho es lo que está pasando con Sánchez. Me voy a referir después. Esta gente intervencionista, estatista o en el peor de los casos comunista, como Belarra, consideran cuál es su concepto de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Es simplemente trabajar menos y que me paguen lo mismo. Pero eso es insostenible. Pero claro, si partimos de la base, una vez más, de que el comunista considera que el empresario es un explotador, claro, lo que el comunista quiere es arrancarle un poco al empresario, es decir, recuperar parte de esa explotación. Entonces, por eso lo que ellos quieren, y lo mismo que propone Errejón, que ya te comenté alguna vez, es trabajar un día menos y que me paguen lo mismo. Pero eso es imposible. Digamos, se puede intentar y luego las empresas van a quebrar. Y entonces, en este plan, lo que quiere Belarra es que haya un permiso de al menos 7 días al año, obviamente pagados, más 2 días adicionales en caso
de que los familiares vivan en otra comunidad autónoma para cuidar hijos, familiares, la pareja, bueno, puestos, puede ser, tengo que llevar al perro al veterinario, cualquier cosa, todo pagado y amparado por un informe de la OCDE que habla de que en España hay un 20% de pobreza infantil. A ver, yo no niego que hay familias en España que lo pasan mal, pero ya te conté alguna vez que estos indicadores de pobreza son siempre de pobreza relativa, por lo tanto, según ellos, es imposible terminar con la pobreza, porque siempre va a haber uno más rico que otro, entonces siempre va a haber pobres relativos. Pero es insultante para los países verdaderamente pobres que hay en África, o en Iberoamérica, o en Asia, decir que en España hay un 20% de niños pobres. Es insultar a la inteligencia de la gente y es insultar la dignidad de la gente que verdaderamente es pobre. Sin embargo, la OCDE hace este informe, que por lo poco que he visto es una basura, en el que dice que la pobreza infantil en España es de casi un 20% y eso se solucionaría con políticas que hagan que los salarios sean más altos. Algo verdaderamente me daría vergüenza haber escrito algo así. ¿Y dónde termina esto? En la propuesta de todo comunista moderno, todo neocomunista, que es una prestación universal por crianza. Es decir, tú ya puedes pedir en España un ingreso mínimo vital, es decir, te han concedido el derecho a vivir del trabajo ajeno, porque no estamos hablando de ayudas para gente que no puede trabajar, ancianos solos, enfermos, no. Estamos hablando de que gente que tiene la posibilidad de trabajar, tiene también la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital para vivir del trabajo ajeno. Pero no conforme con eso, avanzan y ahora quieren que si esa persona además tiene un hijo, que de todas formas el ingreso mínimo vital se incrementa en el caso de tener descendientes, se vea aumentado por una prestación universal por crianza. Es decir, que si tú has decidido no tener hijos, vas a tener que pagar los hijos de otros. Si tú eres homosexual y evidentemente no puedes tener hijos con tu pareja del mismo sexo, y no quieres tampoco adoptar, pues vas a tener que pagar los hijos de otro. Es toda una concepción estalinista en la que el gobierno nos dice qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas. Y es una cosa que no podemos admitir. Entonces, Belarra, que es comunista y que quiere abolir el sistema de libertades que tenemos en España, porque a ella le gusta más lo que hay en Cuba, o lo que hay en Venezuela, o lo que hay en Corea del Norte, lo presenta como una ley de diversidad familiar y protección de las familias, todo enmarcado en un sistema estatal de cuidados. Pero, ¿cuál es el problema? Que el Estado no se tiene que ocupar de los cuidados, porque para eso están las familias y están las ONG. Porque además resulta que con esa excusa de cuidados, lo que hace el gobierno en realidad es quitar el dinero a unos y asignarlos como quiere a otros. Si uno junta este proyecto de Belarra, y la sesión de esperpéntica en la que se votó la reforma laboral, la idea de Murray Rothbard, el autor anarcocapitalista, que decía que el Estado era simplemente una gran banda de bandidos, pues se acerca muchísimo a la realidad. Estamos viendo gente que busca la manera de sacarnos el dinero para repartirlo a su antojo bajo los títulos más sofisticados de equidad, justicia social, cuidados, etc. Pero no podemos admitirlo porque esto es una agenda que va exactamente en contra de la libertad individual. Y el tercer punto que te quería mencionar era el referido a los datos de afiliación y paro registrado que se publicaron el otro día, datos de enero. El relato es el mismo de siempre. El empleo está evolucionando
sorprendentemente bien, incluso demasiado bien para cómo va la economía. Por eso, el rasgo fundamental de este momento de la economía española, de la actualidad económica española, es que hay una divergencia entre la evolución del empleo y la evolución del PIB. Si tomamos los datos de enero de afiliados a la Seguridad Social y los comparamos con los datos de enero del 2020, es decir, 2 años, vemos que el empleo subió un 2,4%. Pero al mismo tiempo, si comparamos el PIB de los últimos 2 años, vemos que ha caído un 4,2%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que una economía que produce un 4,2% menos de bienes y servicios finales tiene contratada a un 2,4% más de gente? Entonces eso es el síntoma de una economía enferma. Es verdad, acá empiezan los atenuantes, que el empleo público en estos 24 meses se ha disparado porque es casi un 9% más. Son más de 220.000 empleos públicos más que se han contratado en estos 2 años. Es prácticamente la mitad del empleo que se ha creado. Pero así todo, el empleo privado, es decir, quitamos el empleo público, nos encontramos que el empleo privado ha crecido un 1,4%, que igual no cuadra con esa caída del PIB. Y si aún dentro del empleo privado le quitamos los que están en ERTE, sigue sin cuadrar, porque da que el empleo privado aumentó casi un 1%, con una caída del PIB, como te digo, del 4%. En realidad, si nos referimos al PIB privado, la caída es todavía mayor, porque dentro del PIB está el sector público, cuya aportación al PIB se mide por los salarios de los empleados públicos, que como hay más empleados públicos, hay más salarios, el PIB del sector público ha crecido. Entonces, si lo quitamos, nos quedaría una caída mayor del PIB privado. Si miramos por sectores, en la agricultura no está el problema, porque en la agricultura el empleo se ha reducido y el PIB creció. O sea, justo la agricultura y la ganadería, que es el sector más odiado por este gobierno, es el que lo está haciendo mejor, desde el punto de vista de la productividad, ¿sí? En la industria, el problema está, digamos, existe el problema, pero está contenido porque el empleo ha crecido unas décimas y el PIB ha caído menos de un 3%. Entonces, dentro de todo lo de la industria, bueno, tiene un pase. Pero en los servicios y sobre todo en la construcción, la divergencia es muy amplia. En la construcción, si comparamos el PIB de los últimos 24, es decir, tomamos el PIB del cuarto trimestre del 2021 contra el cuarto trimestre del 2019, nos da una caída de casi el 14% en la construcción. Y sin embargo, el empleo aumentó 4% en el sector de la construcción. O sea, eso realmente no cuadra. ¿Y cómo cuadra en la realidad estos datos que estoy diciendo con la productividad? ¿Esto qué quiere decir? Si cada persona que está trabajando produce menos que antes, entonces sí, podemos tener más gente trabajando con una menor producción total. Pero eso, que es la caída de la productividad, que ya te dije más de una vez que es la variable esencial, la variable central de la economía, cuando vemos que la productividad cae, es que hay una economía que está enferma. Y como la economía tiene sus leyes que tienden a la salud, tiende al equilibrio, tiende a la salud económica, pero ahí vienen los políticos y con sus leyes y sus intervenciones generan problemas, pero la economía siempre tiende a recuperarse. Y en el caso de la productividad, cuando cae, vuelve, o sea, la economía va a tender a corregirlo. ¿Cómo? Esto se puede hacer por las buenas, es decir, a través del crecimiento de la economía. Si ahora, a partir de ahora, el empleo se estabiliza y la economía crece, es decir, se produce más, con más o menos la misma cantidad de gente, bueno, lo que fue caída de productividad se puede recuperar y entonces evitaríamos problemas mayores. Y algo de esto puede pasar, porque la economía, pese a todo,
todavía cuenta con algunas cartas a favor para crecer a lo largo de 2022. Por ejemplo, la normalización del turismo internacional, que todavía falta mucho para que se normalice. Las familias que han venido ahorrando más de lo normal y por lo tanto tienen una capacidad de gasto extra importante. Y la sempiterna promesa de la llegada de los fondos europeos, que algún dinero llegará y algún impacto tendrá. Entonces, todo eso puede hacer que la economía crezca un poco. Pero ojo, la productividad también se puede corregir por las malas. Y por las malas es a través de la caída del empleo. Y esto no se puede descartar, porque las empresas cuyos márgenes ya están siendo comprimidos porque están aumentando los costes no laborales como la energía, las materias primas y por supuesto los impuestos, pueden dejar de contratar. Y como digo, en el peor de los casos podrían despedir personal, que esto ya lo vivimos, es lo que pasó en el 2009, cuando la economía acumulaba un montón de caída de productividad, que en ese momento se financiaba con aumento del precio de los pisos y entonces de golpe petó todo y se perdieron 1.200.000 puestos de trabajo en 2009. Solo en 2009. Y hay una alternativa intermedia, que es que la mayor inflación, como va carcomiendo el poder adquisitivo de los salarios, haga que la pérdida de productividad las empresas la compensen por una reducción de costes laborales motivada por la inflación. Probablemente en la realidad haya un poco de todo, pero lo que te digo que podemos estar seguros es que la caída de productividad se tiene que recuperar, porque si no es un problema que se va haciendo cada vez más gordo. Es como si tú tienes primero un cáncer en el dedo chiquito del pie y en lugar de cortar el dedo chiquito y tener el problema solucionado, lo dejas estar. Entonces luego te van a tener que cortar la pierna o vas a tener un problema generalizado. Lo importante es que esta enfermedad que tiene la economía española, que es la caída de productividad, puede significar que los empleos que se están creando sean solo un espejismo. Es decir, una vez más, el socialismo engañando a la gente, que cree que tiene un empleo porque la han contratado, pero en realidad no tiene un empleo, tiene simplemente un ingreso financiado con deuda pública, vaya a saber, con inflación, pero que en algún momento, cuando las cosas no pueden sostenerse, se sale a la luz, porque insisto, la economía tiene sus leyes y se cumplen, aunque Pedro Sánchez quiera ignorarlas. Y por lo tanto la gente que hoy tiene un empleo se puede encontrar en algún momento sin ese empleo. Lo concreto es que hoy producir en España cuesta 7,5% más que cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa. Y me estoy refiriendo a lo que se llama el coste laboral unitario, es decir, el coste laboral metido en una unidad de producción española. Pero el problema es que el gobierno, lejos de tomar nota de este problema y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para recuperar esta caída de productividad?, va a complicar el asunto. Porque, para empezar, la modificación de la reforma laboral de 2012 implica mayores costes, de difícil cuantificación, pero son mayores costes. Van a volver a subir el salario mínimo. Yo te doy el siguiente dato. Las subidas del salario mínimo, absolutamente exageradas y fuera de toda razonabilidad económica, que impulsaron Pedro Sánchez y sus socios comunistas, ha significado que al día de hoy casi 45.000 personas que trabajaban en el servicio doméstico hayan perdido su empleo. ¿Y por qué me refiero al servicio doméstico? Me refiero al servicio doméstico porque es el sector donde prácticamente
todos cobran el salario mínimo. Entonces, Yolanda Díaz, Lady Paro, como escuché por ahí que le dicen de manera acertada, sube el salario mínimo para supuestamente beneficiar a los trabajadores, pero lo que consigue es que los más pobres, los menos capacitados, que son los que cobran los salarios más bajos, quedan fuera del mercado. Entonces, eso lo vemos clarísimamente en la evolución del empleo del servicio doméstico, que como digo, desde que gobierna Sánchez, se han destruido en ese sector casi 45.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Por la subida exagerada del salario mínimo. Y el gobierno lo va a seguir aumentando. Y por supuesto también el gobierno va a querer seguir aumentando los impuestos porque ellos piensan que aquí se pagan pocos impuestos y que entonces hay que seguir subiendo para que ellos puedan gastar en lo que quieran, en el Falcon y en todas las cosas que ellos gastan. Lo que yo te digo es lo siguiente. Sánchez puede cocinar los datos del CIS, que yo sinceramente no entiendo cómo hay medios que todavía siguen publicando esos datos que son una basura. Sánchez puede llamar reforma a lo que no es reforma. Sánchez puede sacarse fotos simulando que tiene un papel relevante en los asuntos internacionales, aunque sea el hazmerreír de Europa. Y muchas cosas más, porque conocemos a este personaje. Lo que nunca va a poder Sánchez, lo que nunca va a conseguir, es torcer las leyes de la economía. Y él, que supuestamente es doctor en la economía, tendría que saberlo. Pero bueno, de eso no lo culpo tanto, porque como en las universidades se enseña economía keynesiana y economía socialista, digamos, puede haber estudiado y sin embargo tiene la cabeza como una croqueta porque no ha entendido nada de cómo funciona la economía. Pero las leyes de la economía, las leyes reales de una economía sana, siempre se imponen. Y una de esas leyes nos dice que la caída de la productividad es incompatible con el incremento de los salarios y con el incremento del bienestar de la sociedad.